Tauro surge en el gran calendario celeste como el guardián de la fuerza serena. Cuando el Sol atraviesa este signo, la naturaleza alcanza uno de sus momentos de mayor plenitud. Los árboles profundizan sus raíces, los campos se cubren de abundancia y la tierra manifiesta el poder silencioso de la vida. Desde la perspectiva astrológica, Tauro representa esa energía que no necesita imponerse con estruendo porque su autoridad nace de la estabilidad. Su símbolo, el toro, no es únicamente un animal de enorme fortaleza física. Es un antiguo emblema de fertilidad, prosperidad y resistencia. Civilizaciones como la minoica, la egipcia y la mesopotámica contemplaban al toro como una criatura sagrada vinculada a la creación, al poder de la naturaleza y a la riqueza de la tierra. La astrología recoge ese legado y lo transforma en una personalidad destinada a construir aquello que desafía el paso del tiempo. El elemento tierra concede a Tauro una conexión profunda con la realidad tangible. Mientras otros signos imaginan imperios o persiguen sueños cambiantes, Tauro coloca la primera piedra. Cada decisión busca convertirse en un cimiento. Cada esfuerzo pretende transformarse en una obra permanente. La paciencia deja de ser una simple virtud para convertirse en una estrategia de conquista. Venus, planeta regente de Tauro, aporta un matiz extraordinario. No se trata únicamente del planeta asociado al amor, sino también al arte, la belleza, el placer, la armonía y el valor de las cosas. Bajo su influencia, Tauro desarrolla la capacidad de reconocer aquello que merece conservarse. La calidad prevalece sobre la cantidad. La profundidad supera la apariencia. Lo auténtico siempre termina venciendo a lo efímero. Existe un secreto oculto en el corazón de Tauro. Su mayor fortaleza no consiste en resistir, sino en transformar la perseverancia en destino. Mientras muchos abandonan cuando aparecen los primeros obstáculos, Tauro continúa avanzando con una determinación casi inquebrantable. Esa constancia produce resultados que parecen milagrosos, aunque en realidad son la consecuencia de incontables pasos silenciosos. La montaña jamás teme al viento porque sabe que el tiempo siempre juega a su favor. Esa es la filosofía invisible de Tauro. No necesita precipitarse. Comprende que la velocidad impresiona durante un instante, pero la permanencia construye la historia. Su poder también reside en la calma. En un mundo dominado por la prisa, la serenidad se convierte en un arma extraordinaria. Tauro observa antes de actuar, analiza antes de decidir y fortalece antes de expandirse. Esa actitud permite que muchas de sus conquistas parezcan inevitables cuando finalmente llegan. Sin embargo, toda fortaleza posee una sombra. La misma energía que permite resistir también puede convertirse en rigidez. La estabilidad puede transformarse en inmovilidad. La seguridad puede convertirse en miedo al cambio. El verdadero aprendizaje de Tauro consiste en descubrir que las raíces más fuertes no impiden el crecimiento del árbol, sino que lo hacen posible. En el viaje del héroe zodiacal, Tauro representa al constructor del reino. No conquista mediante la espada ni mediante el engaño. Levanta fortalezas con disciplina, convierte el esfuerzo cotidiano en riqueza y transforma los pequeños logros en imperios duraderos. Su victoria no llega por azar, sino como consecuencia de una voluntad capaz de mantenerse firme cuando todos los demás han desistido. Los antiguos astrólogos asociaban este signo con la abundancia porque comprendían una verdad fundamental: quien domina la paciencia termina dominando el tiempo. Tauro entiende intuitivamente que las cosechas más generosas nacen de estaciones completas de trabajo invisible. Nada verdaderamente grande aparece de un día para otro. En el plano emocional, el destino de Tauro está ligado a la lealtad. Sus vínculos buscan profundidad, permanencia y confianza. Las relaciones representan refugios donde el tiempo fortalece los sentimientos en lugar de desgastarlos. Esa fidelidad constituye una de sus mayores riquezas espirituales. La conexión con la naturaleza también forma parte de su esencia. Bosques, montañas, jardines y campos simbolizan lugares donde el espíritu recupera su equilibrio. La tierra deja de ser simplemente un escenario para convertirse en una fuente permanente de renovación. Existe otra enseñanza escondida bajo el símbolo del toro. Antes de iniciar una carga, el animal permanece inmóvil. Toda su energía parece concentrarse en un solo instante de absoluto silencio. Después llega el movimiento con una potencia imparable. Tauro refleja ese principio universal: la verdadera fuerza nace de la preparación, no de la impulsividad. La riqueza asociada con este signo trasciende el dinero.
Incluye conocimientos acumulados, experiencias sólidas, amistades auténticas, talentos cultivados durante años y una capacidad excepcional para transformar recursos limitados en resultados extraordinarios. El auténtico tesoro de Tauro consiste en saber multiplicar aquello que toca. En la tradición esotérica, Tauro también guarda relación con la voz creadora. La palabra pronunciada con firmeza posee el poder de construir realidades. Las promesas tienen peso. Los compromisos generan caminos. La voluntad expresada con convicción comienza a moldear el destino. Su misión épica consiste en demostrar que la grandeza no pertenece únicamente a quienes actúan con espectacularidad. También pertenece a quienes levantan piedra tras piedra una obra destinada a sobrevivir generaciones. Tauro recuerda que las raíces invisibles sostienen los árboles más gigantescos y que la fuerza auténtica rara vez necesita anunciarse. El destino taurino aparece ligado al arte de convertir la materia en legado. Donde otros ven barro, Tauro imagina una escultura. Donde otros observan un terreno vacío, descubre un futuro jardín. Donde otros encuentran dificultades, percibe los materiales necesarios para construir una fortaleza. El mayor secreto de Tauro es comprender que el universo recompensa la constancia con una precisión casi cósmica. Cada esfuerzo encuentra su momento. Cada semilla posee su estación. Cada paso aparentemente pequeño participa en la construcción de una victoria mucho mayor. Más allá de las cualidades visibles atribuidas a Tauro existe una dimensión menos conocida, una especie de arquitectura invisible que sostiene toda su naturaleza. En la tradición astrológica, este signo no solo simboliza la construcción del mundo material, sino también la capacidad de convertir el caos en orden. Allí donde las circunstancias parecen fragmentadas, Tauro percibe la posibilidad de establecer un equilibrio duradero. Esa facultad no nace de la improvisación, sino de una comprensión profunda del ritmo con el que evoluciona la existencia. Los antiguos observadores del cielo asociaban este signo con el despertar definitivo de la primavera. No era únicamente el florecimiento de las plantas lo que contemplaban, sino el momento en que la vida demostraba haber vencido al invierno. Tauro representa esa victoria silenciosa. No celebra el triunfo con estruendo, simplemente continúa creciendo. Esa imagen encierra una poderosa enseñanza épica: las mayores conquistas suelen desarrollarse lejos de los aplausos, mientras las raíces trabajan en la oscuridad antes de que el árbol se eleve hacia el cielo. Existe una relación especial entre Tauro y el concepto del tiempo sagrado. Mientras otros signos parecen medir la vida en acontecimientos, Tauro la mide en procesos. Comprende intuitivamente que todo lo verdaderamente importante necesita maduración. Las montañas no aparecen en una noche. Los bosques centenarios no surgen en una estación. Las civilizaciones más admiradas tampoco fueron levantadas mediante impulsos pasajeros. Cada una de ellas fue el resultado de miles de actos constantes, unidos por una voluntad que jamás aceptó la derrota. Por esa razón, Tauro simboliza al guardián de los grandes legados. En términos astrológicos, su energía impulsa a preservar aquello que posee verdadero valor. No se trata de aferrarse al pasado por miedo, sino de reconocer que ciertas tradiciones, conocimientos y principios sobreviven porque contienen una sabiduría que ninguna época consigue reemplazar. Tauro se convierte así en el puente entre generaciones, conservando aquello que merece ser transmitido para que el futuro no olvide las lecciones del pasado. También existe un vínculo profundo entre Tauro y la voz interior. La astrología considera que este signo desarrolla una extraordinaria capacidad para distinguir entre el ruido del mundo y las convicciones auténticas. Cuando esa fuerza alcanza su máxima expresión, las decisiones dejan de depender de las modas o de las presiones externas. Nacen desde un núcleo interior sólido, semejante a una roca que permanece firme mientras las mareas cambian una y otra vez. En los relatos mitológicos, los héroes suelen enfrentarse a criaturas gigantescas para demostrar su valor. Tauro representa una batalla distinta. Su gran adversario no siempre es un enemigo visible, sino la tentación de abandonar una obra antes de verla terminada. La verdadera hazaña consiste en mantener viva la determinación durante años, incluso cuando los resultados todavía no pueden contemplarse. Esa forma de heroísmo rara vez ocupa las leyendas, pero sostiene todas las grandes realizaciones humanas. Otro de sus secretos reside en la capacidad de atraer estabilidad hacia quienes lo rodean. Como un antiguo faro levantado sobre un acantilado, Tauro ofrece una referencia constante en medio de las tormentas.
Su presencia transmite la sensación de que siempre existe un lugar donde reconstruirse después de las dificultades. Esa fortaleza inspira confianza porque no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profundamente arraigada. Desde una perspectiva simbólica, el toro también representa el dominio de la energía primordial. La fuerza existe, pero no necesita desbordarse continuamente. Se conserva, se administra y se libera únicamente cuando llega el instante adecuado. Esa capacidad de contener el poder distingue a los verdaderos guardianes de los simples conquistadores. La energía desperdiciada desaparece, la energía reservada construye imperios. Tauro mantiene además una estrecha relación con el sentido del mérito. La astrología atribuye a este signo la comprensión de que las recompensas más valiosas no llegan por azar, sino como consecuencia de una disciplina constante. Cada esfuerzo realizado fortalece un destino que, aunque invisible durante mucho tiempo, termina manifestándose con una claridad imposible de ignorar. Lo sembrado con paciencia regresa multiplicado cuando el ciclo encuentra su momento perfecto. En el plano espiritual, Tauro recuerda que la abundancia comienza mucho antes de que aparezcan las riquezas materiales. Nace en la capacidad de valorar cada recurso, cada oportunidad y cada aprendizaje. Quien desarrolla esa mirada deja de vivir desde la escasez y comienza a construir una existencia donde todo adquiere significado. La verdadera prosperidad consiste en reconocer el potencial oculto que existe incluso en los comienzos más humildes. El viaje de Tauro no persigue una gloria fugaz, sino una grandeza que resista el paso de los siglos. Su destino se asemeja al de los antiguos arquitectos que levantaban templos sabiendo que quizás nunca contemplarían la obra terminada. Trabajaban para un futuro que aún no existía, convencidos de que toda piedra colocada con dedicación acabaría formando parte de algo inmenso. Esa es la esencia más profunda de este signo, demostrar que el poder no siempre avanza con estruendo. En ocasiones se manifiesta como una fuerza silenciosa capaz de sostener el peso del mundo sin quebrarse, de transformar los desafíos en cimientos y de convertir la perseverancia cotidiana en una leyenda que trasciende el tiempo. Allí donde otros únicamente observan el presente, Tauro contempla el horizonte de las generaciones futuras y continúa avanzando con la certeza de que ninguna obra nacida de la constancia se pierde jamás en el inmenso tejido del universo. Hay una dimensión de Tauro que rara vez ocupa el centro de las interpretaciones astrológicas y, sin embargo, constituye uno de los pilares de su grandeza simbólica, su capacidad para convertirse en el custodio de lo perdurable. Mientras otros signos representan el impulso inicial, la exploración o la transformación, Tauro simboliza aquello que permanece cuando las tormentas han cesado. Es el arquitecto que no solo levanta un reino, sino que lo fortalece para que resista el paso de los siglos. En la rueda zodiacal, Tauro aparece inmediatamente después del nacimiento representado por Aries. Esta posición posee un profundo significado iniciático. Si Aries enciende la chispa de la existencia, Tauro alimenta el fuego para que nunca se extinga. El universo parece transmitir una enseñanza eterna: comenzar una empresa exige valentía, pero conservarla, desarrollarla y convertirla en una obra inmortal exige una fuerza todavía mayor. Desde una perspectiva esotérica, Tauro mantiene una estrecha relación con el principio de la manifestación. Las ideas flotan en el mundo invisible como semillas suspendidas en el viento, pero solo aquellas que encuentran una tierra fértil llegan a convertirse en realidad. Tauro representa precisamente ese terreno sagrado donde los sueños dejan de ser posibilidades para adquirir forma, peso y permanencia. Su poder consiste en tender un puente entre la inspiración y la materia. Esta facultad convierte a Tauro en un símbolo de alquimia espiritual. El alquimista no transformaba únicamente el plomo en oro, buscaba convertir la experiencia en sabiduría y el esfuerzo en realización. Tauro sigue ese mismo camino. Cada obstáculo deja de ser un muro para convertirse en una piedra más dentro del templo que está edificando. Cada dificultad fortalece una estructura interior destinada a soportar desafíos cada vez mayores. Existe también una conexión profunda entre Tauro y el silencio creador. En muchas tradiciones antiguas, los mayores maestros realizaban sus obras lejos del ruido. Sabían que las raíces crecen bajo tierra y que los ríos más profundos avanzan sin estridencias. Tauro refleja esa ley universal. Su energía no necesita demostrar constantemente su poder porque comprende que la verdadera autoridad surge de los hechos acumulados, no de las palabras repetidas. La paciencia taurina tampoco debe confundirse con resignación. Astrológicamente representa una paciencia activa, una fuerza que trabaja sin descanso aunque los resultados aún permanezcan ocultos.
Es semejante al escultor que golpea el mármol durante meses sin que nadie intuya la figura que terminará emergiendo. Cada golpe parece insignificante por separado, pero juntos revelan una obra destinada a desafiar al tiempo. Otro aspecto poco desarrollado es la extraordinaria relación de Tauro con los ciclos naturales. Este signo comprende intuitivamente que toda existencia atraviesa etapas de crecimiento, pausa, renovación y abundancia. En lugar de combatir esos ritmos, aprende a sincronizarse con ellos. Esa armonía le permite conservar energía cuando otros la desperdician y avanzar con firmeza cuando llega el momento oportuno. En el simbolismo antiguo, el toro no solo representaba fuerza física, sino soberanía sobre el territorio. No dominaba mediante el miedo, sino por la presencia imponente que inspiraba respeto. Del mismo modo, Tauro desarrolla una influencia que nace de la coherencia. Las personas terminan confiando en quien permanece fiel a sus principios incluso cuando las circunstancias cambian. Esa estabilidad genera una autoridad natural imposible de fabricar mediante apariencias. Existe igualmente una afinidad entre Tauro y la memoria del mundo. La astrología atribuye a este signo la capacidad de conservar enseñanzas esenciales, valores que sobreviven generación tras generación porque siguen demostrando su utilidad. Tauro actúa como un antiguo guardián que protege un conocimiento valioso para impedir que desaparezca entre las modas pasajeras. Su relación con Venus añade otra dimensión menos evidente. Más allá del placer o la belleza, Venus representa el principio de la armonía universal. Tauro busca crear espacios donde la materia y el espíritu dejen de enfrentarse. Un hogar, una obra artística, un jardín o una construcción sólida simbolizan esa reconciliación entre la utilidad y la belleza. Para este signo, aquello que perdura también debe inspirar equilibrio. En una lectura épica, Tauro recuerda a los antiguos reyes constructores que preferían levantar murallas antes que desfilar en busca de gloria efímera. Sabían que una ciudad fuerte protegía a generaciones enteras. Esa visión convierte a Tauro en un estratega del largo plazo. Su mirada atraviesa el presente para imaginar el legado que permanecerá cuando las voces actuales se hayan apagado. También guarda un vínculo simbólico con los grandes robles. Durante sus primeros años apenas parecen crecer, pues concentran su energía en desarrollar un sistema de raíces capaz de sostener una copa gigantesca. Quien los observa con impaciencia podría creer que nada sucede. Sin embargo, bajo la superficie se está preparando una fuerza que desafiará siglos de tormentas. Tauro encarna exactamente esa filosofía: el crecimiento invisible suele preceder a las mayores manifestaciones de poder. Incluso su aparente resistencia al cambio adquiere un significado más profundo cuando se contempla desde la tradición astrológica. No se trata únicamente de preferir lo conocido. Tauro examina cuidadosamente aquello que merece modificarse y aquello que constituye un pilar irrenunciable. Comprende que cambiar por cambiar puede destruir siglos de construcción, mientras que transformar con sabiduría fortalece el futuro sin romper los cimientos del pasado. En su nivel más elevado, Tauro deja de representar únicamente a un individuo para convertirse en una fuerza universal que recuerda una verdad olvidada por las épocas de velocidad. Todo aquello que aspira a sobrevivir necesita tiempo, disciplina y dedicación. Las montañas fueron levantadas lentamente, los bosques crecieron estación tras estación y las civilizaciones más admiradas fueron edificadas por manos perseverantes que jamás contemplaron la totalidad de su obra. Entre los símbolos más profundos asociados con Tauro se encuentra el del jardín sagrado. No se trata de un lugar cualquiera, sino de un espacio que solo florece gracias al cuidado constante. En la tradición astrológica, este signo enseña que el universo concede un inmenso potencial, pero corresponde a cada ser transformarlo en una realidad fértil. La tierra más rica puede permanecer estéril si nadie la trabaja, mientras que un terreno aparentemente humilde puede convertirse en un paraíso cuando recibe dedicación, paciencia y visión. Tauro representa precisamente esa capacidad de despertar la abundancia oculta donde otros únicamente perciben límites. En numerosas corrientes esotéricas, el segundo signo del zodiaco está relacionado con la consolidación de la energía vital. Después del impulso inicial de la creación, aparece la necesidad de fortalecer aquello que ha comenzado a existir. Tauro se convierte entonces en el guardián del crecimiento sostenido. No busca únicamente alcanzar una meta, sino asegurar que todo cuanto ha sido construido posea la fuerza suficiente para resistir los desafíos del porvenir. Esta cualidad lo vincula con una forma muy particular de liderazgo. No es el dirigente que conquista mediante discursos grandiosos ni el que inspira a través de gestos espectaculares.
Su autoridad nace de la confianza que genera su permanencia. Cuando todo parece incierto, Tauro permanece. Cuando los demás dudan, continúa trabajando. Esa continuidad crea una influencia silenciosa que termina siendo más poderosa que cualquier demostración momentánea de fuerza. En el lenguaje simbólico de la astrología, las montañas representan el triunfo de la paciencia sobre el tiempo. Ninguna fue levantada mediante un único acontecimiento extraordinario. Cada una surgió a través de fuerzas constantes que actuaron durante eras completas. Tauro comparte ese mismo principio. Su energía recuerda que los mayores cambios rara vez llegan mediante explosiones repentinas, aparecen como el resultado de miles de pequeños movimientos casi imperceptibles que, acumulados, terminan transformando el paisaje entero. Existe también una dimensión relacionada con el sentido del compromiso. Tauro comprende que toda promesa auténtica constituye una semilla plantada en el futuro. Cada palabra dada genera una responsabilidad que fortalece el carácter. Desde esta perspectiva, el honor deja de ser una idea abstracta para convertirse en un cimiento sobre el que se levanta el destino. La fidelidad a los propios principios acaba siendo una fuente de poder mucho mayor que cualquier ventaja obtenida mediante caminos más fáciles. Otro aspecto menos explorado es la relación entre Tauro y el arte de la preservación. En un universo donde todo cambia constantemente, existe una misión igualmente importante: proteger aquello que merece sobrevivir. Los conocimientos antiguos, las obras maestras, las tradiciones capaces de enriquecer a las generaciones futuras y los valores que fortalecen la convivencia encuentran en Tauro un símbolo de continuidad. No porque rechace toda innovación, sino porque distingue entre lo pasajero y lo esencial. La energía taurina también enseña el valor de la presencia plena. Mientras otras fuerzas zodiacales proyectan continuamente su atención hacia el futuro o el pasado, Tauro posee una extraordinaria capacidad para habitar el instante presente. Desde una óptica espiritual, esa cualidad permite descubrir la riqueza escondida en los detalles cotidianos. Una piedra puede contener millones de años de historia. Un árbol refleja décadas de crecimiento silencioso. Una semilla alberga un bosque entero en estado latente. Tauro contempla esas verdades con naturalidad y encuentra inspiración donde otros solo perciben rutina. Existe además un antiguo simbolismo que relaciona este signo con la construcción de templos. En muchas civilizaciones, levantar un santuario requería precisión, paciencia y una visión que trascendía la vida de quienes colocaban las primeras piedras. Tauro representa ese mismo espíritu. Trabaja para un horizonte más amplio que el beneficio inmediato. Cada acción busca integrarse en una obra mayor cuyo verdadero significado quizás solo pueda apreciarse con el paso del tiempo. La conexión con Venus aporta otra enseñanza poco desarrollada. La belleza no aparece únicamente como un atributo estético, sino como una manifestación del orden universal. Allí donde existe equilibrio, proporción y armonía, Venus expresa su influencia. Tauro convierte esa energía en una invitación constante a embellecer el mundo mediante actos concretos. Una creación bien realizada, un espacio cuidado con dedicación o una tarea ejecutada con excelencia reflejan esa aspiración a unir utilidad y belleza en una sola realidad. Desde una perspectiva iniciática, Tauro también representa la conquista del dominio interior sobre los impulsos. El toro posee una fuerza inmensa, pero el verdadero héroe no es quien libera continuamente ese poder, sino quien aprende a gobernarlo. La energía contenida, dirigida con inteligencia y liberada en el momento preciso multiplica su eficacia. Así, la disciplina deja de ser una limitación para convertirse en la llave que abre las puertas de las mayores realizaciones. Entre las interpretaciones más profundas de Tauro aparece una idea que atraviesa numerosas tradiciones simbólicas, la del guardián del umbral entre la naturaleza salvaje y la civilización. Este signo no representa únicamente la fuerza de la Tierra, sino la capacidad de canalizar esa fuerza para crear orden, prosperidad y continuidad. Allí donde la energía permanece dispersa, Tauro la reúne. Allí donde existe potencial sin dirección, establece un propósito. Su misión consiste en demostrar que la verdadera grandeza surge cuando el poder se convierte en creación. En la astrología esotérica, la materia nunca ha sido considerada un obstáculo para el espíritu. Al contrario, constituye el escenario donde las cualidades invisibles adquieren forma. Tauro simboliza precisamente ese descenso de las ideas al mundo concreto. La voluntad se convierte en acción, la inspiración en obra y la visión en realidad.
Esta capacidad de materializar distingue a este signo como uno de los grandes constructores del zodiaco, no solo de edificios o riquezas, sino también de culturas, tradiciones y proyectos destinados a perdurar. Existe un simbolismo especialmente revelador en la imagen del horizonte. Quien contempla una vasta llanura podría pensar que el paisaje permanece inmóvil. Sin embargo, bajo la superficie millones de raíces crecen, innumerables semillas germinan y la vida trabaja sin descanso. Tauro comparte esa naturaleza discreta. Sus procesos más importantes suelen desarrollarse lejos de las miradas. Cuando finalmente aparecen los resultados, muchos los consideran repentinos, ignorando los largos periodos de preparación que hicieron posible cada logro. Por ello, este signo mantiene una afinidad especial con la ley de la maduración. Todo fruto necesita atravesar un proceso completo antes de alcanzar su máximo potencial. Arrancar una cosecha antes de tiempo significa renunciar a su verdadera riqueza. Tauro comprende esta verdad como una ley cósmica. No acelera artificialmente aquello que requiere su propio ritmo. Su fortaleza consiste en respetar los tiempos naturales sin abandonar jamás el esfuerzo. También posee una profunda relación con la noción de soberanía interior. Mientras otras formas de poder dependen del reconocimiento externo, Tauro encuentra su mayor autoridad en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esa unidad genera una presencia que inspira confianza incluso sin necesidad de grandes demostraciones. La firmeza del carácter termina siendo una fuerza más estable que cualquier posición de dominio obtenida por circunstancias pasajeras. Desde una perspectiva épica, Tauro recuerda a los antiguos custodios de las bibliotecas sagradas. Mientras los guerreros protegían las fronteras con espadas, ellos defendían el conocimiento que permitiría reconstruir una civilización incluso después de las mayores catástrofes. Esa imagen revela una dimensión poco explorada del signo, la protección de aquello que posee un valor permanente. No todo tesoro brilla como el oro, algunos consisten en ideas, principios o enseñanzas capaces de iluminar siglos enteros. Existe además una estrecha conexión entre Tauro y la maestría adquirida mediante la repetición consciente. En un mundo fascinado por la velocidad, este signo recuerda que la excelencia rara vez nace de un instante de inspiración. Surge de miles de intentos, de correcciones constantes y de una dedicación que transforma una habilidad ordinaria en un arte extraordinario. Cada repetición fortalece la siguiente hasta que el esfuerzo deja de percibirse y solo permanece la armonía del resultado. La influencia de Venus introduce otra dimensión esencial, el valor de la gratitud. Desde la óptica astrológica, quien aprende a apreciar plenamente lo que posee desarrolla una riqueza interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Tauro entiende que la abundancia comienza cuando se reconoce el valor de lo existente. Esa actitud no limita el crecimiento, al contrario, crea el terreno fértil donde nuevas oportunidades pueden desarrollarse con mayor fuerza. El toro también simboliza el dominio del impulso mediante la conciencia. Su potencia es inmensa, pero la verdadera nobleza aparece cuando esa energía deja de responder únicamente al instinto para ponerse al servicio de un propósito elevado. La fuerza controlada edifica puentes, levanta ciudades y protege comunidades enteras. La fuerza sin dirección solo deja huellas pasajeras. Tauro representa el momento en que el poder encuentra un sentido superior. En el lenguaje de las constelaciones, este signo ocupa una región del cielo relacionada desde la antigüedad con la fertilidad y la continuidad de la vida. Esa asociación no debe entenderse únicamente en términos materiales. También habla de la capacidad para hacer florecer talentos, fortalecer ideales y nutrir proyectos hasta que alcancen su plenitud. Tauro no busca únicamente sembrar, se compromete con el crecimiento de todo aquello que decide cuidar. Otro aspecto poco mencionado es su relación con el legado invisible. Más allá de las obras materiales, toda acción deja una influencia sobre quienes vienen después. Una palabra de aliento puede transformar un destino. Un ejemplo de integridad puede inspirar generaciones. Una decisión tomada con sabiduría puede alterar el curso de una comunidad durante décadas. Tauro comprende intuitivamente que las acciones aparentemente pequeñas poseen consecuencias mucho más amplias de lo que suele imaginarse. Desde una visión iniciática, este signo enseña que cada obstáculo representa una oportunidad para fortalecer los propios cimientos. Un edificio construido sobre una base frágil puede parecer impresionante durante un tiempo, pero acabará cediendo. En cambio, quien dedica esfuerzo a consolidar los fundamentos puede elevar estructuras cada vez más altas sin temor al derrumbe.
Esa metáfora resume una de las enseñanzas más profundas de Tauro: el crecimiento auténtico siempre comienza desde abajo. En muchas tradiciones antiguas, el árbol era considerado una representación perfecta del ser humano realizado. Sus raíces descendían hacia las profundidades mientras sus ramas se elevaban hacia el cielo. Tauro encarna esa doble dirección. Nunca olvida la importancia del origen, pero tampoco renuncia a la expansión. Cuanto más profunda es la raíz, mayor puede ser la altura alcanzada. Una de las dimensiones más fascinantes de Tauro surge cuando se contempla su papel dentro del equilibrio de las fuerzas zodiacales. Cada signo representa una etapa del desarrollo de la conciencia, y Tauro encarna el momento en que la energía deja de expandirse de manera impulsiva para aprender a consolidarse. En ese tránsito reside uno de sus mayores secretos: comprender que toda conquista exterior debe ir acompañada de una construcción interior. Sin esa base, incluso las victorias más espectaculares terminan desmoronándose. La tradición astrológica ha relacionado desde antiguo a Tauro con la fuerza de la permanencia. No es una permanencia inmóvil, sino semejante a la de un gran río que mantiene su identidad mientras sus aguas nunca dejan de fluir. Esa aparente contradicción revela una enseñanza profunda: la estabilidad no consiste en rechazar toda transformación, sino en conservar la esencia mientras las circunstancias evolucionan. Tauro alcanza su máximo potencial cuando aprende a distinguir entre aquello que constituye un principio inalterable y aquello que debe adaptarse para continuar creciendo. En el simbolismo iniciático, el toro representa una energía primordial que debe ser dominada antes de convertirse en una aliada. Numerosos relatos antiguos describen héroes enfrentándose a toros sagrados, pero el verdadero significado de esas historias no era la destrucción del animal, sino el dominio de las propias fuerzas instintivas. Tauro recuerda que el auténtico vencedor no es quien elimina su potencia interior, sino quien consigue orientarla hacia un propósito elevado. Cuando la voluntad guía a la fuerza, el destino deja de depender del azar. Existe también una estrecha relación entre Tauro y el concepto del patrimonio invisible. Más allá de los bienes materiales, cada ser humano acumula un legado compuesto por experiencias, conocimientos, virtudes y enseñanzas. La astrología atribuye a este signo la capacidad de valorar esa riqueza silenciosa, entendiendo que los recursos del espíritu suelen ser mucho más duraderos que cualquier posesión externa. La paciencia aprendida tras una derrota, la serenidad conquistada en medio de la incertidumbre y la disciplina desarrollada durante años constituyen tesoros imposibles de perder. Otra faceta poco explorada aparece en su vínculo con la responsabilidad creadora. Tauro no contempla la creación como un acto aislado, sino como un compromiso continuo. Plantar un árbol implica también protegerlo, alimentarlo y permitir que alcance su madurez. Levantar una obra exige mantenerla. Fundar una tradición requiere transmitirla. En esta visión, cada comienzo genera una obligación noble: cuidar aquello que se ha traído al mundo para que pueda cumplir plenamente su propósito. La naturaleza ofrece incontables imágenes que reflejan este principio. Un valle fértil no alcanza su esplendor únicamente gracias a la lluvia, sino por el equilibrio constante entre las estaciones. Del mismo modo, Tauro enseña que la abundancia duradera nace del equilibrio entre esfuerzo y descanso, entre determinación y paciencia, entre expansión y conservación. Quien domina ese ritmo encuentra una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias externas. La influencia venusina aporta igualmente una sensibilidad especial hacia el valor de la armonía. Sin embargo, esa armonía no debe confundirse con la ausencia de conflictos. Desde una perspectiva astrológica, representa la capacidad de integrar fuerzas distintas sin destruir ninguna de ellas. Igual que un músico transforma sonidos diferentes en una melodía, Tauro busca convertir las experiencias de la vida en una composición coherente donde incluso las dificultades terminan ocupando un lugar significativo. En el plano épico, Tauro puede compararse con los antiguos constructores de caminos. Mientras los guerreros conquistaban territorios, aquellos ingenieros levantaban puentes, calzadas y acueductos que permitían prosperar a generaciones enteras. Su grandeza no dependía del instante de la victoria, sino de la utilidad de sus obras siglos después. Esa misma filosofía atraviesa la esencia de Tauro. El éxito más elevado no consiste en impresionar durante un momento, sino en crear algo cuya utilidad sobreviva al paso del tiempo. También existe una enseñanza relacionada con la capacidad de resistir la seducción de lo inmediato. Muchas oportunidades prometen recompensas rápidas, pero pocas ofrecen estabilidad verdadera.
Tauro simboliza el discernimiento necesario para elegir aquello que puede sostenerse durante décadas en lugar de aquello que solo brilla por un instante. Esa mirada a largo plazo convierte la prudencia en una forma de valentía, porque exige renunciar a satisfacciones pasajeras en favor de objetivos mucho más elevados. El toro ha sido igualmente un símbolo de fertilidad espiritual. Así como la tierra fértil multiplica las semillas, una conciencia fortalecida multiplica las posibilidades de cada experiencia. Tauro enseña que una pequeña oportunidad puede transformarse en un gran destino cuando encuentra una voluntad perseverante. El potencial no depende únicamente de las circunstancias iniciales, sino de la capacidad para cultivarlas con dedicación constante. En ciertas interpretaciones esotéricas, este signo representa el arte de transformar la posesión en responsabilidad. Todo aquello que llega a las manos de una persona, ya sea conocimiento, recursos o influencia, implica la posibilidad de utilizarlo para construir o para desperdiciar. Tauro alcanza su expresión más elevada cuando comprende que la auténtica riqueza no consiste en acumular, sino en administrar con sabiduría aquello que ha recibido. La montaña vuelve a ofrecer una poderosa metáfora. Desde la distancia parece inmóvil, pero en realidad participa continuamente del ciclo de la naturaleza. Alimenta ríos, protege bosques, modifica el clima y sirve de refugio a innumerables formas de vida. Tauro comparte esa cualidad. Su fortaleza no se limita a sostenerse a sí mismo, sino que crea las condiciones para que otros también puedan crecer. La estabilidad auténtica posee siempre una dimensión generosa. Finalmente, la senda de Tauro revela que el destino no suele escribirse mediante gestos aislados, sino a través de la repetición consciente de actos que fortalecen el carácter. Cada decisión tomada con integridad añade una nueva piedra a un edificio invisible. Cada dificultad superada amplía los cimientos de la voluntad. Cada ciclo completado con perseverancia convierte la experiencia en sabiduría. Así se comprende la verdadera epopeya de este signo. No consiste únicamente en alcanzar la cima, sino en construir una escalera capaz de permanecer para quienes emprendan el ascenso después. Esa es la herencia más elevada de Tauro, demostrar que el poder más profundo no siempre resplandece como un relámpago. En ocasiones se manifiesta como una llama constante que, alimentada día tras día, termina iluminando un horizonte entero y dejando una huella que el tiempo, por sí solo, nunca consigue borrar. Uno de los aspectos más profundos de Tauro aparece cuando se contempla su relación con el concepto de la abundancia como una ley natural y no como una simple acumulación de bienes. Desde una perspectiva astrológica, este signo recuerda que la naturaleza nunca produce de manera caótica. Cada bosque mantiene un equilibrio, cada estación cumple una función y cada fruto madura cuando ha recibido el tiempo necesario. Tauro refleja esa inteligencia silenciosa que gobierna el crecimiento del universo. Su enseñanza consiste en comprender que la prosperidad auténtica nace de la armonía entre el esfuerzo, la paciencia y la continuidad. En las antiguas escuelas de simbolismo se afirmaba que toda gran obra posee un corazón invisible. Los templos más impresionantes descansaban sobre cimientos que nadie veía, y precisamente por ello podían sostener enormes columnas y bóvedas durante siglos. Tauro representa esos fundamentos ocultos. Su verdadera fortaleza no siempre se encuentra en lo que muestra al mundo, sino en aquello que construye en silencio, disciplina, criterio, experiencia, serenidad y una voluntad que se fortalece con cada desafío superado. Existe también una relación muy especial entre Tauro y la capacidad de convertir el tiempo en un aliado. Para muchas personas el tiempo parece un adversario que desgasta, envejece o limita. En cambio, la energía taurina contempla el paso de los años como un artesano contempla sus herramientas. Cada jornada añade una capa de conocimiento, una nueva habilidad y una comprensión más profunda de la realidad. El tiempo deja de ser una amenaza para convertirse en un constructor invisible que trabaja junto a quien persevera. Esta visión explica por qué Tauro aparece asociado a la confianza. No se trata únicamente de confiar en uno mismo, sino también en los procesos que gobiernan la vida. El agricultor deposita una semilla bajo tierra sin contemplar inmediatamente el resultado. Sin embargo, continúa regando porque comprende que existen fuerzas invisibles actuando bajo la superficie. Esa imagen resume una de las mayores enseñanzas de este signo: muchas de las transformaciones decisivas ocurren antes de hacerse visibles. En el plano iniciático, Tauro representa el dominio del reino material sin quedar prisionero de él. Esta diferencia resulta esencial. La astrología no presenta la materia como un fin absoluto, sino como un instrumento para expresar valores superiores.
Una casa puede convertirse en refugio, un taller en lugar de creación, una biblioteca en fuente de sabiduría y un jardín en símbolo de equilibrio. Tauro alcanza su expresión más elevada cuando entiende que toda posesión adquiere sentido únicamente cuando sirve para enriquecer la existencia. Otra faceta menos explorada es su extraordinaria relación con la constancia emocional. Así como las estaciones regresan una y otra vez siguiendo un orden preciso, Tauro busca una estabilidad afectiva que permita construir relaciones profundas. La confianza, desde esta perspectiva, no surge de grandes declaraciones, sino de innumerables gestos repetidos a lo largo del tiempo. Cada acto de lealtad fortalece un vínculo hasta convertirlo en una estructura tan sólida como las raíces de un árbol centenario. La tradición astrológica también asocia a Tauro con el arte de reconocer el valor antes de que sea evidente para todos. Igual que un maestro escultor descubre una figura escondida dentro de un bloque de piedra, este signo posee una inclinación simbólica hacia la identificación del potencial oculto. Esa capacidad no depende de la intuición únicamente, sino de la paciencia para observar aquello que otros descartan por parecer insignificante. Muchas veces los mayores tesoros permanecen invisibles hasta que alguien desarrolla la mirada adecuada para descubrirlos. En una lectura épica, Tauro puede compararse con los guardianes de los antiguos faros. Mientras las olas golpeaban sin descanso los acantilados, ellos mantenían viva la luz que orientaba a los navegantes durante la noche. Esa imagen resume una cualidad esencial de este signo, la capacidad de sostener una referencia estable cuando todo alrededor parece cambiar. La verdadera fortaleza no consiste únicamente en resistir la tormenta, sino en seguir iluminando el camino para otros incluso en medio de la oscuridad. Existe igualmente una profunda conexión entre Tauro y el sentido del legado. Las obras materiales pueden deteriorarse, pero los principios transmitidos mediante el ejemplo permanecen vivos mucho después de que desaparezcan quienes los enseñaron. La perseverancia inspira perseverancia. La integridad despierta integridad. La paciencia genera nuevas formas de paciencia. Tauro simboliza esa cadena silenciosa mediante la cual una vida dedicada a construir termina fortaleciendo muchas otras. Desde la óptica venusina, este signo también enseña el valor de la contemplación. En un mundo dominado por la rapidez, detenerse para apreciar la belleza de una obra bien realizada, el orden de la naturaleza o la armonía de una creación humana deja de ser un lujo para convertirse en un acto de sabiduría. Quien aprende a contemplar desarrolla una percepción más profunda de la realidad y descubre oportunidades que permanecen ocultas para las miradas apresuradas. Otro de los grandes símbolos asociados con Tauro es la fragua. El metal solo alcanza su máxima resistencia después de atravesar el fuego y el martillo innumerables veces. De igual manera, el carácter se fortalece mediante pruebas repetidas que, lejos de debilitar la voluntad, la convierten en algo mucho más firme.